Bien, bienvenidos entonces a este video tutorial donde vamos a hacer la explicación de un ejercicio en MPLAB y la simulación de este en Proteus bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es encender un LED por medio de un pulsador. Primero que nada abrimos nuestro software MPLAB XID. Este software podemos descargarlo desde la página de MPLAB. Y pues es un poco pesado, pesa más o menos unos 500 megabytes, entonces hay que tener un espacio suficiente en el disco duro para poderlo instalar. Una vez descargado e instalado, para crear un proyecto, lo primero que debemos hacer es ir pues a nuestro menú File, o también pues podemos crearlo directamente desde la carpeta, esta carpeta naranja que dice New Project. Podemos crear nuestro proyecto, damos clic ahí y nos aparecerá esta ventana. Esta ventana nos dice New Project. Esta ventana tiene dos opciones para escoger nuestro proyecto. La primera es categorías y la siguiente es proyecto. Entonces en la opción de categoría seleccionamos microchip embebido o otro tipo de embebido si nosotros queremos hacer programación de otro tipo de embebido, o simplemente utilizamos ejemplos directamente ya de algunos PIC que pues nos presenta el software. Para este caso entonces solamente escogemos microchip embebido y proyecto, solo el proyecto. Le damos clic en Next. Aquí nos va a pedir que seleccionemos nuestro dispositivo. Entonces de una forma muy fácil es, en cambio de estar buscando dentro de todas las familias, simplemente aquí en dispositivo le podemos escribir las palabras PIC 16F84 y podemos seleccionar directamente PIC 16F84A. Bien, le damos Next. Luego seleccionamos nuestra herramienta con que vamos a hacer, digamos, como la programación, la simulación de hardware. Y pues en este caso voy a seleccionar ICD3 porque es el que tengo en este momento en el equipo. Lo sé porque pues aquí me aparece un botoncito verde, o si no pues utilizaría el PIC 3 o utilizaría simulador en dado caso que no tuviera los anteriores instalados. Damos clic en Next. Luego voy a seleccionar nuestro compilador. Como voy a utilizar lenguaje Assembler, entonces voy a utilizar MPASM. Lo selecciono, le doy Next. Aquí en este caso me dice el nombre del proyecto. Puedo escribir por ejemplo, digámoslo así, un nombre como ejemplo. Bueno, me dice que ya existe, entonces voy a decir ejemplo 2. Listo, le voy a decir que lo guarde en el escritorio. Sí, aquí ya está ahí la carpeta, entonces él ya identificó que esta carpeta ya existía, entonces por eso le coloco ejemplo 2. Luego la locación del proyecto, ¿sí? Y pues donde va a estar la carpeta del proyecto, que va a tener una extensión .x. Esta opción es muy importante porque me dice que coloque este proyecto que estoy creando como proyecto principal o proyecto main. Entonces si yo quiero comenzar a hacer la compilación con este proyecto, debo dejarlo como main project, o si no pues no va a compilar los otros proyectos que tenga seleccionados. Y le damos clic en finish. Entonces él hace la creación de nuestro proyecto. Como sé que ya tengo mi proyecto creado, pues aquí en la parte izquierda ya tengo mis proyectos creados, ¿sí? Y efectivamente sé que mi proyecto está en main porque está en negrilla. Entonces él es el proyecto principal y cada vez que haga una compilación pues va a hacer por medio de, o lo va a hacer utilizando este proyecto. Bien, para poder crear un archivo MPLAB dentro de mi proyecto, lo que debo hacer es seleccionar dentro de la carpeta Source File, le doy clic derecho, le doy New, le doy Other, y aquí me va a decir qué tipo de archivo voy a crear. Puedo crear un archivo en C o en C++, pero en este caso lo voy a hacer en Assembler. Entonces
escojo de mi categoría assembler y el tipo de archivo assemblyfile.asm. Luego le doy en next. Luego me dice el nombre y la locación, entonces aquí le voy a colocar, puede ser el mismo nombre, ejemplo 2, no hay ningún problema, y pues se va a crear el archivo en esta dirección. Listo, ejemplo 2 en la carpeta de mi proyecto y va a tener una extensión .asm. Entonces le damos clic en finish y de esta forma se me va a crear mi proyecto. Aquí voy a tener mi espacio ya directamente para comenzar a hacer mi set de comenzar a escribir mi set de instrucciones. Como yo ya tengo el ejercicio, entonces voy a explicarlo, pues para no extender tanto el video. Entonces el ejercicio que vamos a desarrollar es el encendido y apagado de un LED por medio de un pulsador. Para ello lo primero que vamos a hacer es escribir la palabra reservada list. Vamos a sacar de la lista de los PIC que tiene Microchip el 16F84. Siempre lo debemos hacer de esa forma. Debemos escribir list espacio P igual 16F84A, pues que es el PIC que comercialmente nosotros podemos adquirir en tiendas de una forma muy fácil. Entonces ese es el PIC que vamos a utilizar. Luego le damos numeral include y vamos a incluir la librería que vamos a utilizar para programar el PIC. Entonces abrimos mayor que, escribimos p16f84a.inc. Esta es la librería que lo que hace es una traducción dentro de mi lenguaje de set, de mi set de instrucciones, a un valor hexadecimal, que es el que va a entender mi PIC. Y luego aquí cerramos mi menor que. Luego de esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer las configuraciones de unos pines, de unos estados que necesitamos configurar de nuestro PIC. Muy importante. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el datasheet del PIC 16F84 y vamos a hacer revisión de esos puntos. Bien, entonces este es el datasheet del PIC 16F84. Desde el capítulo 1 me describe de forma muy general pues lo que es el PIC, cuáles son sus funcionalidades y demás. Luego en el capítulo 2 aparece pues el tipo de dispositivos, el tipo de RAM que utiliza. En el 3 la arquitectura. En el capítulo 4 me va a aparecer, bueno, aquí hay algo muy importante en la tabla 3.1, porque aquí va a aparecer los pines de mi PIC 16F84A. Tengan en cuenta que el pin que se denomina USC1 y USC2 es para conexión del oscilador, es la entrada del cristal de oscilador. Entonces allí vamos a hacer la configuración, esto lo vamos a ver más adelante. El MCLR es el Master Clear o el Reset, ¿cierto? Esto lo puedo hacer mediante programación por medio de voltaje. Luego tendré mi puerto A, que es bidireccional de entrada y salida, y el puerto A tiene 5 pines desde RA0, RA1, RA2, RA3, RA4. Y luego tendré el puerto B. El puerto B también es bidireccional y comienza desde RB0 y termina hasta RB7, o sea tendremos 8 pines. Luego EBSS, que es la referencia de tierra, y VDD, que es la alimentación de positivo. Entonces pues allí puedo trabajarlo desde 2 hasta 5 voltios. Bien, en el capítulo 4 tenemos la organización de la memoria, ¿sí? Entonces muy importante que pues se pueda revisar esto, porque aquí en esta parte
me va a aparecer lo que es la organización dentro del PIC 16F84, ¿cierto? Este es el mapa de registro de archivo desde la dirección de archivo 00H hasta la 7FH. Entonces, muy importante que debemos tener en cuenta que tenemos un banco 0 y un banco 1. Entonces ya vamos a mirar esta parte más adelante. Bien, por el momento vamos a revisar el capítulo 8, donde dice pues, algunos datos especiales de la CPU. Y pues aquí vamos a hacer configuración de estas opciones. Lo primero que vamos a revisar es el CP, que es el Program Memory Code Protection, o sea, la protección de código de memoria del programa. Esto lo configuramos así, entonces doble línea al piso, palabra reservada config, y la primera opción es la CP, que es la Code Protection. De esta forma lo hacemos, y lo que le estamos diciendo es que el Code Protection es para proteger el código en dado caso de que una persona externa quiera leer nuestro código. Como no, pues, en este momento no nos interesa, entonces lo vamos a configurar en off. Luego escribimos el ampersand, el i, y vamos a configurar WDT, que es el Watch Log Time. Entonces por aquí lo observamos, el Watch Time Enable. Entonces este es el perro guardián, que lo que hace es está revisando que mi microcontrolador no se vaya va a desbordar o se vaya a quedar un bucle infinito sin hacer ninguna operación. Entonces en este momento no vamos a activar el Watch Time. Luego viene el PWRTE, que es el Power Up Time Enable. Este es un pin de configuración por medio de reseteo de la fuente. Entonces pues en este momento no lo vamos a utilizar. Tener muy en cuenta que como está negado, entonces 1 para desactivarlo y 0 para activarlo. ¿Listo? Por eso es que aquí está en on. Y por último, XTUSC, que el XTUSC es el oscilador que yo voy a utilizar. ¿Sí? Yo puedo en la sección 8.2 puedo revisar la configuración de osciladores, y pues si se dan cuenta voy a utilizar un cristal en mi simulación, entonces por eso coloqué en la configuración XT. La forma de configurar siempre mi microcontrolador es utilizar los pines USC1, USC2. Mi cristal estará en paralelo a las conexiones y utilizar dos condensadores conectados en paralelo entre ellos y conectados a tierra. En una configuración básica para trabajar este PIC 16F84A es utilizar un oscilador de 4 MHz y un condensador de 22 picofarads. Entonces ahí también aparece para acá en una tablita donde ustedes pueden hacer revisión a qué frecuencia y los condensadores que pueden trabajar. Bien, entonces seguimos con nuestro programa. Esta entonces es la línea de configuración de opciones de mi microcontrolador. Luego le decimos vamos a originar o vamos a iniciar desde la posición 0x00. Este es un número en hexadecimal. URG es una palabra reservada. Y lo primero que vamos a hacer es configuración de pines. Entonces nos devolvemos a nuestro datasheet. Luego vamos a capítulo 3. Y donde dice, bueno, el capítulo 4, que es la organización de la memoria, y donde dice el mapa de archivo de registro para PIC 16F84, comenzamos a revisar esto que es muy importante. El PIC está dividido en dos bancos, banco 0 y banco 1. El banco 0 lo que hace es simplemente permitirme hacer mi programación de mi microcontrolador desde la posición 0CH, ¿cierto? Porque aquí está, ahí dice registro de propósito general. Entonces aquí puedo colocar mi código
Y pues obviamente que también tendré en esta posición 01H el TMR0, el 02H el PCL, el 03H el registro de estatus o arrestado. En la posición 05H y 06H tengo mi puerto A y mi puerto B. Entonces todo lo que yo pueda hacer y escribir acá mediante instrucciones, y puedo sacar e ingresar datos por medio del puerto A y el puerto B. Pero como primero debo hacer configuración de estos puertos, si van a ser entradas o salidas, debo pasarme al banco 1. Para ello, entonces, en el registro de estado, en el pin 5, como lo muestra esta tabla, el registro de estado, en el bit 5 que está RP0, este es lo que me permite es hacer cambio de banco. Entonces, si yo le coloco un 0, estaré en el banco 0. Si yo le coloco un 1, pasaré al banco 1. ¿Para qué paso al banco 1? Para hacer configuración del puerto A y del puerto B, como ustedes lo pueden apreciar acá. ¿Listo? Entonces en el banco 1 el puerto A se llama tris A y el puerto B se llama tris B. Entonces vamos a revisarlo en nuestro código. Como primero debo pasar al banco 1 para hacer configuración de puertos, entonces coloco mi instrucción BSF, que es bit set file, o coloque un 1 en el registro, en el archivo, registro estado en el pin RP0 o en el bit 5. Esto para poder acceder al banco 1. Luego coloco mi instrucción bit set file, o sea, coloque un 1 en el registro en el puerto A, ya no se llama port A, sino se llama tris A, como podemos observarlo acá, se llama ya tris A, no port A, en el pin 0. Listo, entonces lo que estoy haciendo es con este bit set file dejándolo como entrada, y voy a utilizar el pin 0 del puerto A como entrada. Luego vuelvo y hago lo mismo, bit set file tris A en el pin 1, o sea, voy a utilizar el pin 1 del puerto A como entrada. O sea, voy a utilizar el pin 0 y el pin 1 del puerto A, ambos como entradas. Y con esa instrucción bit clear file tris B pin 0. Entonces, póngame un 0 en el puerto B en el pin 0 y lo voy a configurar como salida. Luego tengo entonces la opción, ya configuré mis pines de mi puerto, entonces me voy a devolver. ¿Cómo me devuelvo? Con esta instrucción bit clear file, o sea, coloque un 0 en el registro de estado en el pin 5. Listo. Y aquí voy a decirle que como ya regresé al banco 0, ya mi puerto B se llama port B. Entonces bit clear file, póngame un 0 en el puerto B en el pin 0. Listo. Entonces aquí lo que le estoy diciendo, inícieme mi salida del puerto B en 0. Luego comienzo a hacer una subrutina. Ya aquí comienza mi programa. Voy a colocarla y llamarla encender. Luego con esta instrucción btfss, lo que voy a hacer es preguntar por el puerto A por el pin 0. Lo que pregunto es si hay un 1 en el puerto A. Si no hay un 1 en el puerto A en el pin 0, entonces él sigue a esta instrucción y esta instrucción me dice go to o váyase a encender, o sea, él se devolverá acá a esta posición. Entonces pregunta, ¿hay un 1 en el puerto A en el pin 0? No, no hay. Entonces se va a esa instrucción y la instrucción dice go to encender, o sea, devuélvase, y se va a quedar en este bucle preguntando hasta que haya un 1. En dado caso que haya un 1, entonces esta instrucción lo que va a hacer es saltar dos líneas más, o sea, ya no va acá sino a esta, y esta instrucción dice bit set file, o sea, colóqueme un 1 en el puerto B en el pin 0.
Entonces, si hay un 1, salta 2 instrucciones y la instrucción me dice bit set file, coloque un 1 en el puerto B en el pin 0, o sea, encenderíamos nuestro LED. Luego voy a hacer otra subrutina para el apagado. Entonces, voy a hacer esta subrutina, la llamaré estado y vuelvo a preguntar BTFSS puerto A pin 1. Entonces den cuenta que aquí ahora estoy preguntando por el pin 1 del puerto A. Antes preguntaba por el pin 0, ahora voy a preguntar por el pin 1. ¿Hay un 1 en el puerto A en el pin 1? No, no hay. Entonces se va a esta instrucción que dice go to estado, o sea, se devolverá a esta posición, quedándose en este ciclo preguntando hasta que haya un 1. En dado caso de que haya un 1 en el puerto A en el pin 1, saltará 2 instrucciones y va acá. Esta instrucción dice bit clear file port B pin 0. Entonces, póngame un 0 en el puerto B en el pin 0. Listo, de esta forma estamos apagando el LED. Y luego le digo váyase a encender, o sea, se devolverá al inicio. Listo. Este es nuestro programa en el que va a estar encendiendo y apagando el LED. Ahora vamos a hacer la simulación, pero antes que nada vamos a compilar nuestro programa a ver si funciona. Entonces le damos en nuestro botón limpiar y compilar el proyecto main. Tengan en cuenta que como este archivo ya lo tenía de otro proyecto, entonces lo que debo hacer es lo siguiente: aquí en encender LED pulsador le doy clic derecho y le doy en set a main project o colocar como proyecto principal. Listo, ya sé que es mi proyecto principal porque está en negrilla, y ahora sí voy a compilar. Listo, él me dice que ya ha compilado satisfactoriamente y ha creado una nueva carpeta. Esta nueva carpeta se llama, está en la ubicación disk default production y contendrá un archivo .hex. Este archivo .hex es el que podemos utilizar para hacer simulación en Proteus. Entonces vamos a abrir Proteus de una vez con el archivo para la simulación. Bien, esperamos entonces a que cargue nuestro software de simulación Proteus y ya tenemos acá pues nuestro archivo de simulación. Bien, vamos a darle un zoom. Listo. Y ese es el circuito para hacer la simulación en nuestro archivo. Entonces simplemente para cargar nuestro archivo vamos a utilizar el PIC 16F84 que nos saca Proteus. Damos doble clic y aquí donde dice program file, que es el archivo de programa, en la carpeta buscamos esa dirección que nos apareció en el archivo MPLAB. Entonces si se dan cuenta, aquí nos aparece entonces la opción de donde buscar nuestro archivo .hex. El archivo .hex se encuentra ubicado en esta dirección. Entonces lo buscamos acá donde dice encender LED pulsador. El .x es el proyecto como tal. Damos doble clic, la carpeta disk default production y encender LED pulsador production.exe. Le damos a abrir y ya tenemos cargado nuestro archivo. Sin embargo, le decimos que la frecuencia reloj del procesador va a ser de 4 MHz. Le damos OK y ya tenemos nuestro microcontrolador programado. Luego de esto utilizamos entonces en los pines 15 y 16 el cristal. El cristal está configurado a 4 MHz.
y los dos condensadores de 22 picofaradios a tierra. El Master Clear se configura pues a una fuente a 5 voltios con una resistencia puede ser de 10K, y en el puerto A, en el pin 0 y 1, voy a configurar mis entradas, que son mis pulsadores. Entonces RA0 estará con un pulsador con una resistencia de 1K a tierra para no hacer corto, y RA1 va a estar también con un pulsador también haciendo lo mismo. RB0, que lo configure como salida en el pin 0, pues estará conectado con un LED con una resistencia de 330 ohmios y conectados a tierra. Bien, entonces vamos a iniciar la simulación. Listo, entonces si yo oprimo este pulsador, debería encenderse el LED. Y ahí está. Entonces pulsamos y se enciende mi LED. Con este pulsador apagamos. Bien, entonces hasta aquí este video tutorial. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y pues hasta una próxima oportunidad.